El portero del edificio leyó en voz alta la notificación, y todos escucharon cuando dijo que sus hijos seguían empadronados allí, aunque ella había jurado que estaban fuera del país. Las miradas cayeron como piedras. El antagonista fue el administrador, con su carpeta rígida y sonrisa limpia. Ella apretó la bolsa de tela donde llevaba pan duro y monedas sueltas, su único símbolo de pobreza. Subió las escaleras sin ascensor y ya dentro se sentó en la cocina, apagó la luz y murmuró una oración sin palabras. Algo se quebró por dentro. Al día siguiente celebró una falsa victoria cuando el trámite quedó en revisión. Respiró aliviada. Pero esa misma tarde escuchó pasos conocidos detrás de la puerta, pasos que no venían de ningún viaje, y el silencio se volvió amenaza. Antes de aquel aviso leído en voz alta, su vida había sido una línea recta de esfuerzo sin adornos. Había llegado a ese barrio de la periferia de Madrid siendo joven, con una maleta prestada y una dirección escrita en un papel doblado. El piso era pequeño incluso entonces, 2 habitaciones estrechas, cocina alargada, un balcón que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol directo. Allí crió a sus hijos y allí aprendió a medir el tiempo por turnos de trabajo y no por calendarios. Durante años limpió oficinas en el centro. Salía antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba gris y los autobuses iban medio vacíos. Llevaba siempre el mismo abrigo oscuro, remendado en los codos, y una fiambrera con arroz blanco y algo de verdura. Regresaba de noche, cansada, con olor a productos de limpieza en las manos. Los niños la esperaban haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Ella revisaba cuadernos, firmaba circulares, preguntaba sin levantar la voz. Creía en la disciplina tranquila y en la palabra cumplida. Su fe era sencilla. No hablaba mucho de ella. Los domingos, cuando podía, iba a la parroquia del barrio. Se sentaba al fondo, escuchaba y al volver preparaba un guiso que alcanzara para 2 días. Tenía una Biblia gastada, heredada de su madre, con el lomo roto y páginas subrayadas a lápiz. No buscaba respuestas grandes, solo orden. Creía que si uno hacía lo correcto, aunque doliera, la vida al menos no se desmoronaba. Los años pasaron así, uno tras otro, marcados por recibos guardados en una carpeta azul. Alquiler, luz, agua, colegio. Cada papel tenía fecha escrita a mano. Cada retraso era una noche sin dormir. Cuando perdió uno de los trabajos por un cambio de empresa, aceptó limpiar casas por horas. Caminaba largas distancias para ahorrar el billete. Aprendió a conocer otras cocinas, otros silencios, otras familias que no la miraban a los ojos. Nunca se quejó frente a sus hijos. Ellos crecieron viendo ese ritmo. Aprendieron pronto a no pedir demasiado. Aún así, ella guardaba monedas en un frasco de cristal para pequeños regalos. Unas zapatillas nuevas, un libro escolar sin usar, una merienda especial los viernes. Su mayor orgullo era que no faltaran a clase. Estudiar es la salida, repetía sin énfasis como una verdad evidente. El golpe llegó despacio, sin ruido. Primero fue el hijo mayor que dejó de traer buenas notas. Luego el menor, que empezó a llegar tarde. Ella lo atribuyó al cansancio, a la edad, a la ciudad misma. Cuando preguntaba a ellos, respondían poco. Decían que todo estaba bien. Ella quería creerles. Tenía miedo de apretar demasiado y romper algo que no sabía nombrar. Con el tiempo aparecieron las primeras deudas. Un recibo atrasado llevó a otro. El frasco de monedas se vació. Vendió un anillo antiguo para pagar la calefacción un invierno especialmente frío. Aún así mantuvo la mesa limpia y el pan diario. Su fe seguía ahí, más como costumbre que como consuelo. El día que sus hijos le dijeron que se irían a viajar, sintió una mezcla extraña de orgullo y alarma. Hablaron de trabajos temporales, de oportunidades fuera. Ella escuchó en silencio, sentada en la misma silla de siempre. Les pidió una sola cosa, que no se metieran en problemas. Asintieron rápido, demasiado rápido. Cuando cerraron la puerta con las mochilas, ella se quedó mirando el pasillo vacío largo rato. Las semanas siguientes fueron confusas. El piso seguía igual, pero algo no encajaba. Las luces se encendían de noche, faltaba comida. Alguien usaba el baño cuando ella dormía. Cuando preguntaba recibía evasivas por mensajes breves. «Estamos bien, no te preocupes». Empezó a mentir también ella, primero a los vecinos, luego a sí misma. Decía que estaban fuera porque admitir lo contrario era aceptar un fracaso que no sabía cómo enfrentar. El administrador del edificio se convirtió sin querer en antagonista, no por maldad, sino por cumplir normas.
Papeles, registros, firmas. Para él era un trámite, para ella, una amenaza directa a lo poco que conservaba. Si descubrían la verdad, Podía perder el piso. ese miedo se instaló en su cuerpo como un dolor constante. La bolsa de tela con pan duro apareció en esos meses. Antes compraba a diario, ahora calculaba cada gasto. El pan viejo se tostaba, se reutilizaba. Las monedas sueltas eran contadas una y otra vez. Cada objeto del piso adquirió peso simbólico. La mesa, las sillas, la carpeta azul. Todo recordaba años de sacrificio. Lo que realmente perdió no fue solo dinero o tranquilidad. Perdió la certeza de haber hecho lo suficiente. La idea de que su esfuerzo había construido algo sólido. Su fe, antes discreta pero firme, se volvió silenciosa y frágil. Seguía yendo a la parroquia, pero ya no entendía las palabras. Miraba el suelo. Rezaba por inercia. El aviso leído en voz alta no fue un inicio, sino la confirmación de una caída que llevaba tiempo. Allí se hizo visible el costo. Años de trabajo para sostener un hogar que ahora pendía de una mentira. Años de enseñar verdad Enfrentados a una realidad torcida. La herida no era nueva, pero ese día quedó expuesta ante todos. Después de aquel día no discutió más. No persiguió explicaciones. No pidió promesas. Simplemente dejó de esperar. El piso siguió funcionando como una máquina vieja. Puertas que se abrían y cerraban, agua que corría a ciertas horas, una radio encendida muy bajo por las mañanas. Ella se movía dentro de ese espacio con gestos mínimos, como si cualquier exceso pudiera provocar otro derrumbe. Despertaba siempre a la misma hora, antes de que sonara el reloj. Se sentaba en la cama unos minutos mirando el suelo. No pensaba. Se ponía las zapatillas, doblaba la manta con cuidado y abría la ventana lo justo para que entrara aire frío. El día empezaba sin emoción ni rechazo, solo empezaba. En la cocina repetía los mismos movimientos. Café aguado, pan tostado hasta quedar duro, la mesa limpia aunque nadie se sentara frente a ella. Lavaba el plato de inmediato, lo secaba, Lo guardaba. No dejaba nada fuera de lugar. Ese orden era lo único que aún controlaba. Las voces en el piso aparecían y desaparecían sin explicación. Ella no preguntaba. Si encontraba restos de comida que no había preparado, los tiraba en silencio. Salía a trabajar sin mirar atrás. Caminaba más despacio que antes. En los trayectos no escuchaba música. Observaba los escaparates sin detenerse, los mismos de siempre. En las casas que limpiaba, hacía su tarea con precisión mecánica. No conversaba, no aceptaba café. Terminaba y se iba. Nadie notó el cambio porque nunca había sido visible. Por las tardes regresaba temprano, aunque no hubiera motivo. Se sentaba en la misma silla con la bolsa de tela en el regazo. A veces revisaba la carpeta azul, aunque no hubiera nada nuevo. Leía fechas pasadas, pagos hechos, notas antiguas. No sentía nostalgia, Solo una distancia seca. como si esa mujer que había organizado todo hubiera sido otra. La oración se volvió un gesto vacío. Se arrodillaba por costumbre. Decía las palabras aprendidas, pero no esperaba respuesta. No había rabia, solo una especie de cansancio profundo. A veces se quedaba en silencio largo rato, sin saber si seguía rezando o simplemente respirando. No pedía nada, tampoco agradecía. Era un espacio sin contenido. Las noches eran iguales. Se acostaba temprano, pero el sueño llegaba tarde. Escuchaba ruidos del edificio, tuberías, pasos, una televisión lejana. Cada sonido confirmaba que el mundo seguía funcionando sin necesidad de ella. Cuando finalmente dormía, no soñaba, o no lo recordaba. Al despertar la sensación era la misma, continuidad sin sentido. Dejó de ir a la parroquia. No fue una decisión consciente. Un domingo simplemente no se levantó. El siguiente tampoco. La Biblia quedó en el cajón. No la escondió, no la abrió. Era como un objeto más Sin peso especial. La fe no se rompía en un gesto dramático. Se apagó como una luz que nadie cambia. Con los vecinos intercambiaba saludos breves. Nadie preguntaba. Ella respondía lo justo. Aprendía a no dar detalles porque cada palabra podía convertirse en una grieta. El administrador ya no apareció, pero su sombra seguía ahí. Cada vez que sonaba el timbre, el cuerpo se le tensaba. Luego se relajaba al comprobar que no era nada importante. No pensaba en el futuro. Tampoco revisaba el pasado.
Vivía en un presente reducido, hecho de tareas repetidas. Comer, limpiar, trabajar, dormir. El tiempo se volvió plano. No había expectativas que decepcionar. Esa era su forma de resistir, no luchar, no caer del todo, mantenerse en una zona gris donde nada dolía demasiado. Aún no era el fondo, todavía había rutinas, aún había orden, pero algo esencial se había retirado. No la esperanza, porque esa ya no la nombraba. Era más bien la sensación de estar viva por dentro. Todo seguía, pero ella ya no participaba. Se limitaba a estar. El día no tuvo nada de especial. No llovía, no hacía frío. No hubo noticias malas ni buenas. Se levantó a la hora de siempre y repitió cada gesto con la misma exactitud. Café, pan, mesa limpia. El cuerpo funcionaba sin pedir permiso. Solo al final de la mañana notó algo distinto. Una lentitud que no venía del cansancio, sino de la falta de motivo. Regresó al piso antes de lo habitual. Dejó la bolsa de tela en la silla y no la abrió. No encendió la radio. Se quedó de pie en la cocina, mirando la pared desconchada junto al fregadero. Allí había colgado durante años un calendario viejo. Ya no estaba. El clavo cedía ahí, solo. Ese detalle pequeño la detuvo más que cualquier recuerdo grande. Se sentó. No suspiró. No pensó en sus hijos. No pensó en el administrador ni en los papeles. Por primera vez en mucho tiempo, no repasó mentalmente nada. El silencio no era amenaza ni refugio. Era simplemente un espacio vacío. Fue entonces cuando intentó rezar y no pudo. No porque estuviera enfadada, no porque negara nada. Las palabras no llegaron. Abrió la boca y no salió sonido. Cerró los ojos, esperando que apareciera al menos una frase aprendida, pero tampoco. No había petición, no había reproche, solo una certeza seca. No tenía nada que decir. Se levantó y fue al dormitorio. Abrió el cajón donde guardaba la Biblia, la tocó un momento, como se toca un objeto frágil que ya no cumple su función. No la abrió, la volvió a guardar. Ese gesto fue simple, casi administrativo. No sintió culpa, tampoco alivio. Regresó a la cocina y se sentó otra vez. Miró sus manos, las uñas cortas, la piel gastada. Habían trabajado toda una vida. Habían sostenido platos, cuerpos enfermos, bolsas pesadas. Ahora estaban quietas. Por primera vez entendió que no esperaba que nada cambiara. No porque creyera que era imposible, sino porque ya no le importaba si ocurría o no. Dijo en voz baja una frase que no estaba dirigida a nadie. No fue una oración, tampoco una queja. No puedo más. No había dramatismo en esas palabras. No pedían respuesta, eran una constatación, como decir que se ha terminado el pan o que la noche llega. Al pronunciarlas, no sintió que algo se rompiera, más bien sintió que algo cedía, como cuando se deja de sostener un peso después de demasiado tiempo. Se quedó allí sentada, sin moverse. El reloj avanzó. El ruido del edificio siguió. Alguien subió las escaleras. Alguien cerró una puerta. Nada cambió afuera. Adentro tampoco hubo luz. No hubo comprensión súbita. No hubo consuelo. No pensó en empezar de nuevo. No pensó en rendirse del todo. Simplemente aceptó que ya no tenía fuerzas para sostener ninguna versión de sí misma. Ni la madre que protegía, ni la mujer que creía, ni siquiera la que resistía en silencio. El fondo no llegó con un golpe. Llegó como una ausencia completa de impulso. No había miedo, tampoco esperanza. Solo una calma dura, casi mineral. Estaba despierta, pero ya no esperaba nada del día siguiente. Permaneció así hasta que la tarde cayó y la cocina se oscureció. No encendió la luz, no porque quisiera permanecer en la sombra, sino porque no vio la necesidad. Se quedó sentada, respirando, dejando que el tiempo pasara sin marcarlo. Ese fue el momento más bajo. No hubo señal, no hubo respuesta, no hubo presencia. Solo una mujer que, por primera vez, dejó de pedir y dejó de sostener. Y el silencio completo se quedó con ella. No supo cuánto tiempo pasó sentada en la oscuridad. Tal vez minutos, tal vez horas. Cuando por fin se levantó, no fue por decisión, sino porque el cuerpo necesitaba moverse. Encendió la luz de la cocina y el gesto le pareció innecesario, casi exagerado. Todo seguía igual. Nada había cambiado durante su quietud. Al día siguiente salió temprano. El aire de la mañana estaba limpio y frío.
Caminó sin prisa, como siempre, pero sin rumbo fijo durante unos minutos. Se detuvo frente a un bar pequeño, uno de esos que abren antes del amanecer para los trabajadores. No solía entrar allí. Aún así empujó la puerta. Dentro había pocas mesas ocupadas. Un camarero limpiaba la barra. En una esquina un hombre bebía café solo. No levantó la vista cuando ella entró. Se sentó lejos, pidió lo mismo de siempre, aunque no era un lugar habitual. El café llegó rápido. Lo bebió despacio. El hombre de la esquina habló sin mirarla. «¿Siempre lo tomas sin azúcar?» No fue una pregunta. Ella levantó la cabeza. No lo conocía. No lo había visto antes. Asintió por inercia, más sorprendida por el tono que por las palabras. «Amarga menos», añadió él, «cuando una se acostumbra». Ella no respondió. Pensó que era una coincidencia. Madrid estaba llena de frases sueltas, de conversaciones que no buscaban destinatario. Sin embargo, algo en esa voz la mantuvo atenta. No era grave ni suave. Era tranquila. Demasiado tranquila. Pagó y se levantó. Cuando pasó junto a la mesa, él la miró por primera vez. No sonrió. No la examinó. La miró como si ya supiera lo suficiente. «El clavo sigue ahí», dijo, «aunque el calendario ya no». Se detuvo en seco. Sintió una presión breve en el pecho, no de miedo, sino de desconcierto. Nadie sabía de ese clavo. Nadie había entrado en su cocina desde hacía tiempo. Lo miró con más atención. Era un hombre común, ropa sencilla, manos limpias, ningún rasgo que llamara la atención. «¿Qué ha dicho?», preguntó, más por necesidad que por valentía. «Que hay cosas que se quitan, pero dejan marca», respondió él. «Como los recibos guardados, aunque ya estén pagados». Ella no supo qué decir. Pensó en irse, pero no lo hizo. Se sentó de nuevo, esta vez frente a él. El camarero no pareció notar nada extraño. El bar seguía con su ruido habitual. «No quiero hablar», dijo ella al fin. «No tienes que hacerlo», respondió el hombre. «Yo sí tengo que preguntar». La miró sin prisa. No había juicio en sus ojos, tampoco compasión evidente, solo atención. «¿Desde cuándo dejaste de encender la luz por la noche?» Ella tragó saliva. Esa pregunta no estaba en ningún registro, no era visible desde fuera. No respondió. «No importa», continuó él, «no vine por eso». «Entonces, ¿por qué?», preguntó ella casi sin voz. El hombre bajó la mirada al café como si buscara las palabras allí. «Porque anoche dijiste que no podías más», dijo, «y no lo dijiste para que alguien te escuchara». Ella sintió que algo se aflojaba dentro, no como un llanto, sino como una defensa que se retira. No lloró, no negó, se quedó quieta. «No me conoces», murmuró. «Conozco la carpeta azul», respondió él, «y el frasco de monedas, y el anillo que ya no llevas. Conozco el sonido de las escaleras cuando subes despacio para que no te oigan». Ella apoyó las manos en la mesa. El bar seguía lleno de vida ajena. Nadie parecía notar la densidad que se había creado entre ellos. «No sé quién es usted», dijo, «pero no quiero problemas». «No traigo ninguno», respondió. «Tampoco soluciones rápidas». Se levantó despacio. «Si quieres, mañana estaré en el banco de la plaza, el que da sombra por la tarde», añadió. «Si no, está bien». No pidió nada más. Pagó su café y salió. Ella se quedó sentada largo rato con la taza fría entre las manos. No sintió alivio, tampoco temor. Solo una inquietud nueva, silenciosa, como si alguien hubiera tocado una puerta que ella había dejado de vigilar. Cuando finalmente salió del bar, el día había avanzado. Caminó hacia el trabajo, pero algo había cambiado. No era esperanza, era atención. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio que la acompañaba ya no estaba vacío. La plaza estaba casi vacía cuando llegó. Era temprano para la sombra, pero el banco que él había mencionado ya estaba allí, igual que siempre, con la pintura desgastada en los bordes. Se sentó en un extremo. No sabía si esperaba verlo o solo cumplir con algo que había quedado pendiente. Miró alrededor. El ruido del tráfico pasaba lejos. Un hombre barría hojas secas sin prisa. Él llegó sin anunciarse. Se sentó a una distancia justa, ni cerca ni lejos. No dijo nada al principio.
Ella tampoco. El silencio entre ambos no era incómodo, era preciso. «No vine a que me expliques», dijo él al fin. «Vine a decirte lo que ya sabes y no has querido mirar». Ella respiró hondo. No respondió. Asintió apenas, como quien acepta una tarea desagradable. «Dijiste que tus hijos viajaron», continuó. «Lo dijiste muchas veces, primero para protegerlos, luego para protegerte». Ella apretó los dedos, no discutió. «No se fueron», dijo él. «Se escondieron, y tú los ayudaste». La frase cayó sin dureza. Aún así le atravesó el pecho. Miró al suelo. Vio una grieta en el cemento, fina, larga. «No sabía cómo detenerlos», murmuró. «Lo sabías», respondió él. «Pero detenerlos significaba perderlos antes. Elegiste aplazar la pérdida». Ella cerró los ojos. Recordó la noche de las mochilas, las palabras rápidas, la promesa de llamar. Recordó su propia voz diciendo que estaba bien, que confiaba. «También elegiste mentir», añadió él, «a los vecinos, al administrador, a ti». «No tenía opción», dijo ella sin fuerza. «Siempre hay opción», respondió. «No siempre hay una sin costo». El viento movió hojas secas a sus pies. Ella se encogió un poco dentro del abrigo. «Guardaste recibos como pruebas de orden», dijo él, «pero no quisiste ver el desorden que crecía en casa. Escuchaste pasos por la noche y los llamaste imaginación. Encontraste restos de comida y los tiraste como si no fueran señales». Ella sintió vergüenza, no como ardor, sino como peso. No levantó la cabeza. «Pensaste que el sacrificio te protegía», continuó, «que trabajar más, callar más, aguantar más iba a corregir lo que no se decía. Pero el silencio también educa». La palabra educa la golpeó. Vio a sus hijos sentados a la mesa copiando su forma de callar. «No los entregaste», dijo él. «Tampoco los enfrentaste. Los dejaste quedarse sin nombre, sin límite. Eso también es una forma de abandono». Ella quiso negar, pero no pudo. Las manos le temblaron apenas. «Perdiste algo antes de perder la fe», añadió. «Perdiste la verdad pequeña, la diaria, la que se dice en la cocina con la luz encendida». Las lágrimas llegaron sin ruido. No lloró en voz alta. Se cubrió el rostro un momento como si ordenara algo interno. Él no se movió. «No vengo a quitarte la culpa», dijo. «La culpa señala. Lo que te quita es el autoengaño». Ella respiró con dificultad. «Yo solo quería que no se rompiera la familia», susurró. «Se rompió cuando dejaste de nombrar lo que pasaba», respondió. «No cuando te descubrieron». Ella levantó la vista por primera vez. Lo miró directamente. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ya no tengo fuerzas». Él la sostuvo con la mirada, sin prisa. «Ahora escuchas», dijo. «Eso es todo». No prometió reparación, no habló de finales felices, solo siguió nombrando hechos que ella había enterrado. La noche en que encontró dinero que no era suyo, la llamada que no devolvió, la excusa repetida hasta volverse verdad. Cada recuerdo se enlazaba con el presente como una línea clara. No había acusación, solo conexión. Cuando terminó el silencio volvió. Ella se sentía rota, pero de un modo distinto, no dispersa. Rota como algo que por fin muestra dónde falló. «No te defiendas», dijo él suavemente. «Ya no hace falta». Ella asintió. No había nada que defender. Por primera vez en mucho tiempo la verdad estaba completa delante de ella, sin adornos, sin escapatoria. Y aunque dolía, no era confusa, era clara. Y esa claridad, aún sin consuelo, la sostuvo sentada en el banco respirando, mientras el día avanzaba. No ocurrió nada inmediato después de aquella conversación. No hubo una decisión repentina ni una sensación de alivio. Ella se levantó del banco cuando el sol ya caía de lado y regresó a casa caminando despacio. El piso la recibió como siempre. Mismo olor, mismos objetos, misma luz pobre entrando por la ventana. La diferencia no estaba afuera. Tampoco era una emoción nueva. Era una incomodidad precisa, como una piedra colocada en el lugar exacto donde antes había vacío. Esa noche durmió poco.
no por miedo ni por pensamientos acelerados. Dormía y despertaba en intervalos cortos. Cada vez que abría los ojos, una imagen distinta aparecía con claridad. La mochila apoyada junto a la puerta, el dinero doblado en un bolsillo ajeno, la excusa dicha con naturalidad. No eran reproches, eran hechos. Por primera vez no intentó ordenarlos ni justificarlos, simplemente los dejó estar. Al amanecer se levantó antes que de costumbre. Encendió la luz de la cocina sin dudar. Preparó café más fuerte. Se sentó y bebió despacio. Luego abrió la carpeta azul y sacó todos los papeles. Los extendió sobre la mesa. No buscaba nada en particular. Solo miraba fechas, nombres, cantidades escritas a mano. Vio el esfuerzo acumulado de años. Vio también los huecos. Tomó una hoja en blanco. Escribió una sola frase con letra firme, sin adornos. No era una denuncia, tampoco una confesión completa. Era una verdad mínima, suficiente para empezar. Dobló el papel y lo guardó en el bolsillo del abrigo. Salió temprano. No fue al trabajo. Caminó hacia una oficina que había editado durante meses. El trayecto se le hizo largo. Cada paso parecía tener peso. Al llegar esperó su turno sin mirar el reloj. Cuando habló, lo hizo sin rodeos. Entregó el papel. Respondió preguntas concretas. No explicó motivaciones. No pidió comprensión. Al salir no sintió alivio. Sintió miedo. Un miedo limpio, sin fantasía. Sabía que las consecuencias vendrían. Multas, riesgo de perder el piso, conversaciones difíciles. Nada estaba resuelto. Sin embargo, algo se había movido. No hacia arriba, sino hacia adentro. Como si una estructura interna, torcida durante años, comenzara a enderezarse lentamente. Los días siguientes fueron duros. Llegaron notificaciones, llamadas, silencios largos en casa. Sus hijos dejaron de esconderse. No hubo disculpas dramáticas. Hubo discusiones cortas, miradas esquivas, palabras torpes. Ella no gritó, tampoco protegió. Puso límites simples, claros. No ofreció soluciones que no tenía. Solo dejó de mentir. Una tarde al regresar encontró a uno de ellos sentado en la cocina. Tenía los ojos cansados. Habló poco. Dijo que estaba asustado. Ella escuchó. No prometió arreglar nada. Dijo la verdad. Que el miedo ahora era compartido. Que habría consecuencias. Que aún así no se iría. Esa noche encendió la luz del pasillo. Dejó la puerta de su habitación abierta, no por vigilancia, sino por presencia. El piso se sentía distinto, no más fácil, más real. Pasaron semanas. El hombre del bar no volvió a aparecer. Ella no lo buscó. No sabía dónde encontrarlo. Tampoco sentía que tuviera que hacerlo. Algunas mañanas, mientras preparaba café, recordaba frases sueltas. No como instrucciones, sino como puntos de referencia. La verdad pequeña, la luz encendida, nombrar lo que pasa. El cambio no fue visible para todos. En el trabajo seguía siendo la misma. En el barrio algunos evitaban saludarla, otros miraban con curiosidad. El administrador volvió a tocar el timbre una vez. Esta vez ella abrió sin temblar. Hablaron. Nada se resolvió del todo. Se fijaron plazos, se escribieron acuerdos. El riesgo seguía ahí. Una tarde al volver del mercado se dio cuenta de que había comprado pan fresco sin calcular demasiado. Se detuvo un momento en la cocina con la bolsa en la mano. No sonrió, tampoco lloró. Solo reconoció ese gesto como algo nuevo. No porque sobrara dinero, sino porque había dejado de vivir únicamente desde el miedo. El verdadero cambio se hizo evidente semanas después, de una forma inesperada. Uno de sus hijos consiguió un trabajo pequeño, legal, modesto. Llegó a casa con el primer recibo. Lo dejó sobre la mesa sin palabras. Ella lo miró largo rato. No era la cantidad, era el origen. Lo tomó con cuidado como si fuera frágil. Esa noche volvió a arrodillarse. No buscó palabras aprendidas. No pidió que todo saliera bien. Dijo una frase sencilla, casi seca, que no había dicho en años. Gracias por no irte cuando yo sí me fui. No sintió una respuesta externa, no hubo señal. Pero algo dentro se acomodó. No como una emoción intensa, sino como un hueso que vuelve a su sitio después de mucho tiempo. Las consecuencias siguieron. Algunas fueron dolorosas, otras lentas. Nada se borró. Sin embargo, la culpa dejó de ser un pozo y se volvió una frontera clara. De un lado lo que había sido,
Del otro lo que aún podía construirse con límites, con verdad, con luz encendida incluso cuando no hacía falta. Ese fue el milagro, no un rescate inmediato, no una solución perfecta, sino la restauración silenciosa de una capacidad perdida, la de elegir sin engaño. Y esa lección, repetida cada día en gestos pequeños, empezó a cambiar no solo su destino, sino también el de quienes vivían bajo el mismo techo. La vida no se volvió sencilla, tampoco justa, se volvió habitable. Las mañanas seguían empezando temprano, el café seguía siendo fuerte, el piso seguía siendo pequeño, pero ahora las luces se encendían sin pensarlo, no como un gesto simbólico, sino como una costumbre recuperada. La cocina volvía a ser un lugar de paso compartido, aunque a veces reinara el silencio. Ya no era un silencio de ocultamiento, sino de cansancio real. Las consecuencias tomaron forma concreta: pagos fraccionados, visitas a oficinas, conversaciones incómodas que no terminaban bien. Hubo noches en las que el miedo regresó, puntual, sin aviso. Ella no lo expulsó. Aprendió a reconocerlo sin dejar que decidiera por ella. Eso era nuevo. Sus hijos cambiaron despacio, no todos al mismo ritmo, no todos en la misma dirección. Uno se fue, no huyendo, sino diciendo a dónde. El otro se quedó, más callado, más presente. No hubo reconciliaciones dramáticas. Hubo cenas compartidas sin teléfonos, frases cortas, alguna risa breve que sorprendía a todos y duraba poco, pero era real. Ella tomó decisiones pequeñas que antes habría evitado. Dijo no cuando era necesario. Pidió ayuda una vez sin explicarse demasiado. Aceptó límites que no había puesto nunca. No se convirtió en otra persona. Recuperó partes de sí que había enterrado bajo años de resistencia muda. La fe no regresó como antes. No volvió la costumbre automática ni las palabras aprendidas. Volvió de otra forma, como una atención constante a la verdad cotidiana, a no apagar la luz innecesariamente, a no nombrar las cosas de otra manera para que dolieran menos, a sentarse a la mesa incluso cuando no había conversación. Nunca volvió a ver al hombre del bar. A veces pensaba en buscarlo, pero no sabía dónde. Otras veces entendía que no hacía falta. Su presencia no había sido para quedarse, sino para señalar. Lo que quedó fue la claridad y una calma nueva, sin euforia, sin promesas. Una tarde, al ordenar el cajón, encontró el clavo de la pared. Lo sostuvo entre los dedos un momento. No lo volvió a usar. Tampoco lo tiró. Lo dejó en una caja pequeña, junto al anillo vendido y a la carpeta azul ya casi vacía. No como recuerdos dolorosos, sino como partes de una historia completa. El barrio siguió igual, el edificio también. El administrador la saludó una vez con un gesto neutro. No hubo disculpas ni reproches. La vida no pidió cerrar todo con palabras, solo seguir. Una noche después de cenar se sentó sola en la cocina. La ventana estaba abierta, entraba aire fresco. Escuchó pasos en la escalera, una puerta que se cerraba, una risa lejana. Todo era ordinario. Y por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba. No dio gracias en voz alta, no hizo promesas. Se quedó sentada, respirando despacio, con las manos apoyadas sobre la mesa firme. El mundo no estaba arreglado, ella tampoco. Pero el orden interior había vuelto. Y en esa quietud sencilla, sin ruido ni explicaciones, la paz se quedó.